Bueno, desde otra emisión de Pensándonos a nosotros mismos y siguiendo con el desarrollo de la temática de los derechos humanos en la Argentina, hoy tenemos una caracterizada visita. Nos visita hoy para dialogar con nosotros el doctor Luis Alén. El doctor Alén es el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es una persona de altísimo nivel y compromiso en el ámbito de los derechos humanos y en los ámbitos políticos en general. Gracias, doctor, en acompañarnos. Es un apoyo muy importante a la televisión comunitaria que nos hace. Bueno, la televisión comunitaria viene a cubrir un derecho humano básico como es el derecho a la comunicación, ¿no? Así que bienvenida sea y esperemos que adquiera todo el desarrollo que se merece, ¿no? Yo, entre otras cosas, además, lo éramos con Eduardo Luis Duhalde, ¿no? Que compartíamos muchas cosas. Teníamos una cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Otra actividad. Hace 25 años que la venimos desarrollando. Así que. Bueno, bienvenida el recuerdo de Eduardo Luis Duhalde. Indudablemente el tenerlo presente acá usted, doctor, nos trae a la memoria y nos lleva al reconocimiento de la figura de Eduardo, ya que ustedes tuvieron un gran recorrido y acompañamiento durante muchos años, no solamente en esta última gran función que cumplió Eduardo Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, sino con anterioridad. Así que vale un reconocimiento de todo el grupo de Comarca Sí a la memoria y el reconocimiento de Eduardo Luis Duhalde. Bueno, volviendo a esto, digamos, estos tiempos que corren en nuestro país, es indudable que puede haber matices, pero hay un escenario sumamente favorable en torno a la persistencia de las políticas públicas del Gobierno Nacional en torno a generar a los derechos humanos como una política de Estado, ¿no es cierto? En primera instancia podemos decir que estamos partiendo siempre de un piso elevado en torno al ejercicio real de los derechos humanos en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, esto es parte de una decisión que es la decisión de Néstor Kirchner, ¿no? Es decir, la decisión originaria. Él, cuando el 25 de mayo del 2003 asume el gobierno, lo dijo claramente, dijo que los derechos humanos iban a ser un punto central, como dijo también que él no era de aquellos que dejaban los principios en la puerta de la Rosada cuando entraban, y ambas cosas fueron realidades, ¿no? Lo reafirmó cuando va en la primera visita que hace a la Asamblea General de Naciones Unidas y dice allí que los argentinos somos hijos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, lo cual significaba una definición muy profunda, ¿no? Porque estaba reconociendo tanto lo que era la lucha de los organismos de derechos humanos contra la impunidad, como los ideales de aquellos que desaparecieron víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Y una continuidad política. Eso marcó la escena política desde entonces. Y efectivamente, lo que nunca había sido tomado como un eje central en lo que era la política de Estado, con los derechos humanos en su acepción más amplia, ¿no? Es decir, no solo en lo que hace a la lucha contra la impunidad del pasado, sino en lo que es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la comunicación, ¿no? En todas esas áreas, ¿no? Fueron áreas que desde el gobierno de Kirchner se empezaron a trabajar con esa concepción, con ese enfoque de derechos que antes faltaba. La Secretaría, en todo caso, fue el gran articulador. Exacto. Desde lo que fue la figura de Eduardo, ¿no? En la construcción de esas políticas públicas que tuvieron un reflejo también a nivel del país. Nosotros, cuando llegamos a la Secretaría, existía en los papeles un Consejo Federal de Derechos Humanos. Exactamente. Pero la realidad marcaba que solo 4 provincias tenían algún organismo estatal de derechos humanos. En las restantes 20 jurisdicciones no había. Hubo que crearlos, hubo que convencer a los gobiernos provinciales, una tarea que Eduardo hizo visitando uno por uno a los gobernadores. Con su acostumbrada militancia y perseverancia, enorme paciencia. Para convencerlos de que era necesaria, que existía una estructura estatal de derechos humanos. Hoy todas las provincias tienen alguna estructura de derechos humanos, algunas de alto nivel, como Misiones, que tiene ministerio, otras de nivel más bajo, que tienen direcciones provinciales, pero en todos lados hay. Y eso sí permitió reunir un Consejo Federal de Derechos Humanos donde todas las provincias estuvieran representadas y donde pudiéramos gestar en conjunto políticas públicas en derechos humanos. Y lo mismo a nivel regional, ¿no? Es decir, a nivel regional, ¿cuál es la participación de Argentina en foros regionales
vinculados a derechos humanos. Bueno, eso fue otro de los grandes impulsos, aprovechando también que hay un clima político en la región totalmente distinto al de otras épocas, ¿no? Un clima muy favorable a todo esto. Nosotros tomamos como eje el Mercosur, y en el Mercosur creamos la reunión de altas autoridades en derechos humanos y cancillerías, que no solo reúne a los Estados miembros del Mercosur, sino a todos los Estados asociados, con lo que en la práctica, salvo Guyana y Surinam, toda América del Sur está representada. Eso se reúne periódicamente, 2 veces al menos al año, ¿no? Las presidencias pro tempore cambian como cambian las presidencias del Mercosur. Ahora, por ejemplo, el primer semestre fue presidencia argentina, segundo semestre es presidencia brasileña. Tuvimos en el primer semestre una reunión en Buenos Aires, tendremos ahora la semana próxima en Porto Alegre una segunda reunión de donde se discuten. ¿Y cuál es la agenda predominante? Públicas. Bueno, allí hay temas distintos. Hay comisiones que tratan desde temas como educación y derechos humanos, como género y derechos humanos, como discriminación, xenofobia, racismo, como niñez. Hay una iniciativa, la iniciativa Niño Sur es uno de los grupos permanentes, grupo de memoria, verdad y justicia, un grupo de derechos a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ¿no? Es decir, hay un amplio espectro, y un grupo que trabaja sobre la creación de los indicadores en derechos económicos, sociales y culturales. Y el último grupo que nos queda es el de adultos mayores y el de personas con discapacidad. O sea, se tratan prácticamente todos. Es la agenda política del gobierno nacional, sí. esa. Sí, pero es una agenda claro, compartida con los países de la región. Porque en cada uno de esos ítems nuestro gobierno ha tenido políticas muy activas. Sí, claro, pero los países de la región también están teniendo políticas activas con sus matices y con sus diferencias. Por ahí tienen el foco centrado en otros aspectos que hacen más a su situación nacional. Es decir, nosotros tratamos de ser muy respetuosos con todos los países y no exportar modelos, ¿no? Claro. No decirle, bueno, decimos sí lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, en Memoria, Verdad y Justicia, claro, en la región y creo que en el mundo, el proceso argentino no tiene una equiparación. Es decir, porque en el mundo los procesos que ha habido de juzgamiento de crímenes masivos o de procesos de genocidio han sido recurriendo a tribunales internacionales, como en el caso de la ex Yugoslavia, en el caso de Ruanda. O tribunales especiales de los de Nuremberg. O tribunales especiales como el de Nuremberg, claro, que fue un tribunal de los aliados victoriosos. Pero nunca juzgamiento por parte de los tribunales ordinarios del país, es decir, los tribunales que juzgan a cualquier delincuente en nuestro país, con la aplicación de la ley de nuestro país sin modificaciones ni nada, y con la participación activa del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría como parte querellante. Ni tampoco nos sometimos al cambio de información por impunidad, como el caso sudafricano. No hay negociación, claro. En Sudáfrica, incluso esto lo hablábamos alguna vez con uno de los hombres cercanos a Mandela, que él nos decía, el gran déficit que ha dejado la gestión de Mandela y que Mandela mismo siente, dice, es no haber podido luchar contra la impunidad. Dice, pero era imposible en el contexto que había, hubo que hacer un acuerdo, dice, y realmente la situación era o la paz y el reconocimiento del fin del apartheid y de los derechos civiles, políticos de la población de color, o la lucha sobre el mismo sistema de otros métodos. Elegimos el camino de la paz, eso significó una conciliación, pero esa conciliación significó también una transacción con quienes sabíamos que habían cometido crímenes horrendos. Eso en la Argentina no pasa. En la Argentina se juzga todo, y en los países de la región no ocurre, salvo ahora Uruguay, después del fallo de la Corte Interamericana, en el caso de Macarena Gelman, claro, que es un caso donde la Argentina de alguna manera también está involucrada y que fue empujado por la acción también de los tribunales argentinos, que recién ahora comienza su proceso de juzgamiento. Pero Brasil ha creado ahora una comisión de la verdad, que es más o menos el equivalente a lo que fue a los juicios por la verdad nuestros. No, ni siquiera. A lo que fue la CONADEP. Ajá. O sea, y pensemos que en Brasil hay una ley de amnistía de 1979, ¿no? Y en el registro de ellos solamente se habían registrado 494 casos de desapariciones, desapariciones forzadas, con lo que muchos de los organismos de derechos humanos de Brasil siempre sostuvieron que hubo
muchísimas más víctimas que quedaron afuera, que no hubo un proceso de juzgamiento. Ahora hay una puja donde todavía hay sectores que se niegan a cualquier revisión judicial del pasado. Incluso la propia Corte Suprema de Brasil ha dicho que la jurisprudencia de la Corte Interamericana no les es aplicable. Nosotros sí la reconocemos y ha sido un aporte fundamental, porque los fallos de esa Corte, en casos como Barrios Altos o Velázquez Rodríguez, donde sentaron principios como que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no son susceptibles de amnistía, de indulto, de ninguna otra forma de perdón, sirvieron como base para que nosotros pudiéramos anular las leyes, pudiéramos reabrir los procesos y tuviéramos ahora casi 300 condenados por crímenes de lesa humanidad y procesos que están en marcha sobre el juzgamiento de todos, con una particularidad mayor todavía. Esto es una política de Estado en el sentido más pleno de la palabra, porque no solo la impulsa el Poder Ejecutivo, sino que el Poder Legislativo, a través de una declaración votada unánimemente por la Cámara de Diputados, estableció que los juicios por crímenes de lesa humanidad son política de Estado. Y las dos cámaras en conjunto otorgaron los premios que otorgan anualmente a los jueces que llevan adelante estos procesos. Y el presidente de la Corte Suprema, a la cabeza del tercer poder del Estado, ha dicho que los crímenes de lesa humanidad, su juzgamiento forma parte del contrato social de los argentinos y no tiene vuelta atrás. Con lo cual los tres poderes del Estado están en una sintonía perfecta respecto además de la existencia en la Argentina de un movimiento de derechos humanos que ha sido la correa de transmisión de que no se perdieran a pesar de los avatares que hemos tenido que pasar es que en el tiempo aún democrático. Sin el movimiento de derechos humanos esto hubiera sido imposible. Pero el movimiento de derechos humanos aparte tuvo una característica que también lo hace único. En la Argentina no hay un solo caso desde el 83 en adelante de venganza por mano propia, de intentar tomarse, ni siquiera cuando estaban las leyes de obediencia de punto final o los indultos del señor Menem, nunca nadie quiso tomar cuando quizá el ánimo y la esperanza había decaído. Claro, cuando muchos decían todas las puertas están cerradas, siempre se buscó la vuelta, se recurrió a los tribunales interamericanos, a los tribunales de otros países. Tuvimos la suerte de encontrar un juez como Baltasar Garzón, al que la Argentina le debe mucho, que abriera con el concepto de justicia universal, que implica que un crimen de lesa humanidad no solo afecta a las víctimas en particular, sino que afecta a toda la humanidad. Por eso se lo llama así. Es decir, son conductas tan aberrantes que toda la humanidad se siente damnificada. Y si no son juzgadas en el lugar en donde ocurrieron, cualquier juez de otro país tiene la potestad de hacerlo. Este fue el principio que aplicó Garzón. Ese fue el principio en el cual se basó para reclamar en un primer momento la extradición de 48 jefes de la dictadura a nuestro país, lo cual también es bueno recordarlo porque la memoria es un ejercicio que a veces es muy útil, ¿no? El gobierno del doctor Fernando de la Rúa, con su ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, sacaron un decreto que prohibía las extradiciones de los militares requeridos por tribunales de otro país, ¿no? Es decir, hay diferencias. Exactamente. Del 83 acá, las políticas de derechos humanos no fueron las mismas. Basta recordar con que la política del doctor Alfonsín en 1983 se inicia con dos decretos. El 157, el primero de ellos, estaba encaminado a perseguir a los dirigentes de las organizaciones populares que se habían levantado contra las sucesivas dictaduras que hubo en nuestro país. El segundo, el 158, encomendaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el juzgamiento de las juntas militares. Y más adelante, el 187, fue el que creó la CONADEP, que fue una comisión de notables, no fue lo que se le reclamaba en ese momento, donde hubo un gran debate porque la gente quería una comisión bicameral. ¿Por qué una comisión bicameral? Pero la CONADEP igualmente se excedió en su dictamen, no era lo que esperaba Alfonsín, ¿no? Es decir, la comisión bicameral tiene un sentido, es decir, es donde están representadas todas las fuerzas políticas, entonces eso le da otro peso. Alfonsín eligió una comisión de notables, muchos de los cuales no tenían un compromiso probado con los derechos humanos, es decir, no quiero hacer nombres, pero uno puede pensar fácilmente en algunas personas que no lo tenían, pero la cantidad de denuncias que recibe la CONADEP, la cantidad de reclamos excede con mucho lo que Alfonsín había pensado, desborda el marco ese originario y hace que se tenga que tomar el camino de, sobre la base de ese informe, que la Cámara Federal asuma la competencia que los tribunales militares nunca habían llevado adelante
Y era un juicio que también tuvo sus particularidades. Vamos a hacer una pequeña interrupción y seguimos conversando. ¿Cómo no? Bueno, seguimos conversando con el doctor Luis Salem. Estábamos haciendo recordando los albores del proceso de justicia en materia de crímenes de lesa humanidad en Argentina, ¿no? Yo decía, no, ese juicio a la Junta, sí, que fue de una importancia fundamental porque era la primera vez que se juzgaba a los jefes de una dictadura, ¿no? En nuestro país, que hasta entonces se había acostumbrado a que terminadas las dictaduras venía un proceso democrático que daba una ley de amnistía y se olvidaba todo. Era la primera vez que esto no ocurría, sino que se decidía el juzgamiento de esa Junta. Pero el juicio tuvo un alcance limitado. Primero porque los delitos fueron tratados como delitos comunes y no como crímenes de lesa humanidad. Claro. Segundo, porque se hizo una selección arbitraria de casos. Se eligieron alrededor de 800 casos para ser juzgados, con funcionarios, la mayor parte de ellos que habían desempeñado algún papel en los tribunales durante la época de la dictadura, algunos como el doctor Estracera, el fiscal del juicio, que había sido el mismo fiscal que durante la dictadura había acusado a los Greiber y había pedido que los condenaran. Sí, fue a la pena famosa de prisión, conversación ¿no? con Lidia Papaleo, ¿no? Exacto, ¿no? Digo, o sea claro, que, bueno, uno decía... Y esto se ve reflejado en la sentencia. La sentencia, que tuvo su trascendencia, tiene algunas penas que, vistas a la luz de lo que pasa hoy, parecen ridículas. A Orlando Agosti, sí, el jefe de la Fuerza Aérea que dio el golpe, que tuvo 8 años, centros clandestinos de detención y miles de víctimas, tienen 4 años. 4 años. 4 años. Nos acordamos de Mansión Seré y decimos, ¿cómo puede ser? El jefe de la fuerza que tenía un centro clandestino como la Mansión Seré recibió 4 años de prisión. La segunda junta no recibieron penas de perpetua ya, es más, el brigadier Grafiña ni siquiera fue condenado, solo fueron Lambruschini y Viola, y en la tercera ni siquiera hubo condenas ni juicios, ¿no? Para Galtieri, Anaya y Lamidoso. O sea que una cosa totalmente distinta. Y ese proceso se interrumpe. Solo hubo un juicio más, que fue el juicio a Camps y a sus laderos en la provincia de Buenos Aires, y después vienen las leyes de obediencia debida y punto final, se termina la cuestión, vienen luego los indultos de Menem que los perdonan, así que parecía que estaba todo perdido. Y vuelve a ¿no? la etapa de los juicios por la verdad, una figura verdad, muy interesante, que menos mal figura, ocupara un espacio político importantísimo. ¿No? Fue una de las estrategias a las que acudieron los organismos de derechos humanos, una de las tácticas de la estrategia siempre estuvo clara que era el lugar al fin de la impunidad. Pero una de las tácticas que se utilizó fue utilizar los juicios por la verdad, que es un juicio que tiene la misma estructura que un proceso penal, pero sin sanción, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es decir, la carga que despertaban esos juicios, de escuchar los testimonios de las víctimas, verlas como señalaban a los responsables, ¿no? Bueno, despertaba todo. Y muchos elementos que fueron expuestos y testimonios durante los juicios son hoy, digamos, materia, insumos para los procesos en curso. Se van adelante hoy, claro. ¿No? Y eso ha tomado una dinámica. Creo que hoy nadie se asombra cuando hay las condenas a integrantes de Fuerzas Armadas o Fuerzas de la Seguridad. Pero hay una parte que es tal vez lo que todavía falta, que es el juzgamiento de los civiles. Sí, hay en ese sentido información que no sé si es precisa, pero mía, digamos. Tenemos en Argentina alrededor de 1.500 represores imputados aproximadamente, ¿no? Entre los imputados y los ya condenados, que son más de 300, son alrededor de 1.800. Las imputaciones, que seguramente algunos dicen, pero puede ser que haya tan poca gente encargada. El problema es que, dada la estructura de clandestinidad que habían montado la dictadura para sus procedimientos, y teniendo en cuenta que esto se hace en base a los testimonios de los sobrevivientes, de los que pudieron aportar datos, bueno, es decir, no podemos pedirles que identifiquen a quienes no vieron, no supieron que estaban o no pudieron ni siquiera recordar, ¿no? Es decir, se les estaría pidiendo un esfuerzo inhumano, ¿no? Sí, pero, en relación a como esta... Pero eso es en el orden de lo que fueron los represores directos. Pero junto a la represión está quienes dieron las órdenes, instalaron un plan. Si uno mira la historia, en realidad lo que uno puede pensar es que la dictadura
en sí, el único motivo que tuvo fue el disciplinamiento de la sociedad mediante el terror para instalar un modelo económico. Un modelo económico que no habían podido instalar en gobiernos constitucionales. Tal vez el último intento que hacen es el intento de Rodrigo, ¿no? El ministro Rodrigo, ministro de Economía, cuyo plan termina en medio de prácticamente un levantamiento social que obliga hasta a los jefes de la CGT y las 62 organizaciones de aquel momento a ponerse al frente de las manifestaciones, termina con la renuncia de Rodrigo y con la salida de López Rega del gobierno. Eso muchos no recuerdan. Y yo creo que ahí es donde los grupos dominantes del país decidieron dar el golpe. Dije, bueno, no, con un gobierno constitucional esto no se puede, necesitamos una dictadura que discipline mediante el terror. Y eso es lo que se hizo. Y en eso los civiles tienen una participación fundamental. Martínez Dios es el esquemáticamente jefe de la yo vería como ¿no? dos grupos de civiles. Así es muy esquemático, muy primitiva la clasificación que hago. Pero los que están vinculados lisa y llanamente con el poder económico, qué sé yo, podemos citar de Ford, Mercedes-Benz, Ledesma, Martínez Dios. Y después, por ejemplo, está la Corporación Judicial, claro, que tuvo una participación importante en el sostenimiento del modelo represivo y modelo económico, y también con su influencia en el proceso democrático también, ¿no es cierto? Ahí la justicia federal, sobre todo, ¿no? Que era, es decir, por la competencia que tiene, la que tenía intervención en estos casos, ha tenido una intervención nefasta, ¿no? Es decir, porque la justicia federal fue directamente cómplice, es decir, le sale a la luz en cada juicio, es decir, cada vez que se menciona un juez federal de aquella época, dicen, sí, le llevábamos las denuncias a los jueces federales, y los jueces federales terminaban deteniendo a los abogados que hacían las denuncias. Más o menos era así el circuito. O sea, no solo hacían oídos sordos a los reclamos, sino que nunca hay caso de juzgamientos. Cuando había datos que se les aportaron claramente, ¿no? Entonces, creo que solamente con el caso de la Unidad 9, de la Unidad 9 de La Plata, hay como 13 jueces y fiscales imputados, sí, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, la Unidad 9 de La Plata la sentencia tiene una peculiaridad. Es la primera vez que los tribunales dijeron que la dictadura había sido una dictadura cívico-militar. Sí. Y el segundo fallo, que tiene más importancia, ellos siempre venían diciendo, el Tribunal 1 de La Plata siempre dijo que los crímenes ocurrieron en el marco de un genocidio. Pero el hecho de decir que era una dictadura cívico-militar es también un avance, que después es seguido por el Tribunal de Mar del Plata, que juzga el caso de la desaparición de Carlos Moreno, un abogado laboralista, ¿no? en Tandil, ¿no? Que es el primer caso en donde hay condenados 2 civiles que no formaban parte de las estructuras del Estado, pero que demuestran claramente esto que yo digo de que el poder económico estaba detrás. Porque uno era hombre que trabajaba en el sector bancario, capital financiero fue una de las patas del modelo, y el otro en el sector agropecuario. El Banco Torquis, ¿no? Estaban en los 2 sectores que apoyaron a la dictadura, el capital financiero y los sectores agrícolas ganaderos tradicionales. Basta mirar una solicitada famosa de la Rural, la Sociedad Rural de 1977, ¿no? Que está al alcance de cualquiera, ¿no? Porque esto no es decir inventar cosas, lo dijeron ellos, aportaron hombres al elenco gobernante de la dictadura, ¿no? El último gobernador de la provincia de Buenos Aires, Jorge Aguado, miembro de la Sociedad Rural, sin contar con Sorreguieta en adelante, todos los secretarios de Agricultura, con vínculos clarísimos con el sector, y bueno, Martínez Dios mismo, un hombre que viene de ese sector también, ¿no? Cualquiera que entre a la Rural, lo primero que va a ver es cómo se llama el pabellón de la Rural. San José Martínez Dios. ¿Por qué? Por uno de los antepasados de este señor, ¿no? Es decir, hay que recordar que la Sociedad Rural la funda un Martínez Dios, que la familia Martínez Dios recibe como premio por su financiamiento de la campaña de la conquista del desierto, un pago en leguas y leguas de terrenos arrancados al salvaje, como se decía entonces, o sea, arrancados hacia el legítimo dueño de los pueblos originarios, ¿no? Por decir esto, Osvaldo Bayer en una película está atravesando un juicio ahora que le hacen los descendientes de Martínez Dios, parece mentira, pero es así, ¿no? Y que sobre esa base se cimenta el poder de lo que es las familias dominantes de nuestro país, ¿no? Ahora, volviendo al Poder Judicial y la dictadura,
ha existido un avance notorio en términos de las políticas públicas en ese sentido, de derechos humanos, ¿no? Creo que hay más de 50 personas del Poder Judicial imputadas, ¿no es cierto? Sí, hay más de 50 entre funcionarios de distintos niveles, fiscales, jueces, secretarios de la justicia federal del interior, sobre todo. Mendoza, Tucumán, ¿no? En Mendoza, en Córdoba, en el Chaco, en Tucumán, aparecen casos de complicidad muy claras, ¿no? Esto no quiere decir, algunos dicen, están persiguiendo a todo el Poder Judicial. No, no es eso. Es decir, en ningún caso se ha perseguido a todo el mundo, se persigue a aquellos que están involucrados en los delitos, como es lo que corresponde, ¿no? Y son delitos imprescriptibles. ¿Por qué? Porque fueron cometidos usando el poder del Estado para perseguir mediante violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos a grupos de la población civil. Y esto es lo que le da el carácter de crimen de lesa humanidad y que los distingue de cualquier otro tipo de delito que pueda haber cometido un particular. Yo creo que el gran error y tal vez lo más criticable del proceso que se inició en la época del doctor Alfonsín fue el instalar esta nefasta teoría de los dos demonios, que en definitiva implica igualar a lo que es la acción del Estado con todo el poder y el peso que tiene esto con la acción de particulares. Nunca puede ser igual, porque además lo único que justifica la existencia del Estado es que sea el garante de los derechos de la gente, no el que los viola. Si lo ponemos en un mismo nivel, entonces estamos equivocándonos. El Estado es volver a lo que decía Hobbes del hombre como lobo del hombre, ¿no? Ahora bien, sí, está claro que hay, digamos, personajes muy identificados con el proceso del terrorismo de Estado, pero se ha señalado que las causas, a pesar del enorme avance en el proceso de justicia, algunas cuestiones como la fragmentación de las causas, ese tratamiento por goteo o el manejo de los tiempos judiciales, eso tuvo que ver con las maniobras de excusación. Hay una explicación. Eso tiene hay algo una explicación que es clara, ¿no? Es decir, cuando el doctor Kirchner impulsa la nulidad de las leyes, impulsa la modificación también de la Corte Suprema, si no hubiéramos cambiado la Corte, si no hubiéramos cambiado la cúpula militar, si no hubiéramos establecido otro mecanismo de elección de los jueces de la Corte, el decreto 222 que pone en marcha Kirchner, esto hubiera sido imposible también, ¿no? Pero, ¿qué se hacía? Cambiábamos todo el Poder Judicial, recurríamos a tribunales especiales, violábamos nuestro orden legal o nos manejábamos dentro de nuestro orden legal con todos los pros y los contras que eso tuvo. Dentro del Poder Judicial hubo una tremenda resistencia en contra de esto, encabezada por funcionarios de muy alto nivel. Recordemos que el presidente de la Cámara de Casación entonces era el señor Alfredo Bisordi, que fue acusado por muchos organismos de derechos humanos por el trato absolutamente parcial que tenía, y que al día siguiente de renunciar a su cargo asume la defensa de Luis Patti, ¿no? Creo que un gesto que uno no tiene que decir nada más, ¿no? O el caso del fiscal de la Cámara de Casación, el doctor Romero Vitorica, ¿no? Acusado por una nieta recuperada de haber sido por lo menos partícipe de alguna manera o de haber conocido la situación de la apropiación de ella por parte de un militar, ¿no? Entonces, hubo una resistencia muy fuerte que hubo que vencer también y que todavía de alguna manera hay grupos o hay mentalidades que no están muy de acuerdo. Sí, hay cosas sintomáticas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el doctor Duhalde nosotros hicimos en un momento dado una denuncia contra integrantes de la Cámara de Casación que habían sacado un fallo vergonzoso, escarcelando, medida que por suerte no se cumplió, a los represores de la ESMA, encabezados por Acosta, Astiz y todo. Nosotros hicimos como cualquier ciudadano está habilitado a hacer una denuncia por mal desempeño de sus funciones ante el Consejo de la Magistratura, que tiene un organismo, un tribunal de enjuiciamiento, que es el que juzga si corresponde o no. Es decir, eso lo puede hacer cualquiera y es la vía constitucional habilitada. Sin embargo, 74 jueces, jueces del Poder Judicial de la Nación de ese momento, estoy hablando del año 2008. No hace mucho. No hace mucho. Hicieron una presentación ante la Corte diciendo que el Poder Ejecutivo en nuestras personas estaba entrometiéndose indebidamente en los actos del Poder Judicial. Nosotros hicimos una denuncia. Como cualquier persona de pie. Es un derecho que tienen todos. Es decir, eso no es entrometerse. Pero significaba también que había una fuerte resistencia dentro de sectores del Poder Judicial a este proceso, ¿no? Bueno, se nos va acabando el tiempo. Doctor Alén, muchísimas gracias. Queda mucho por tratar.
pero evidentemente es En esperanzador. de derechos humanos nunca se terminan las cosas. Es decir, porque una vez que uno cree que solucionó algunas cosas, es decir, uno dice, bueno, la lucha contra la impunidad ha avanzado, pero hay un montón de reclamos y nosotros somos muy conscientes que hay muchísimas cosas por hacer y que seguir avanzando. Uno soluciona una cosa, crea empleos, después, bueno, va a venir el reclamo porque los salarios sean mejores, por ejemplo. Claro. Hoy el gran tema es la distribución de la riqueza, ¿no? Este es el tema central de cómo avanzar y cómo hacer una sociedad más justa, sin pensar en una manera diferente de distribuir la riqueza, lo que la señora presidenta llama poner en sintonía fina al Estado para lograr eso, para recuperar el manejo de los recursos naturales, la decisión en la economía y de esa manera favorecer a los sectores que fueron los golpeados por todas las crisis, aquellos que fueron marginados, excluidos, que ahora están siendo reincluidos en la sociedad, porque bueno, este gobierno, este proceso que se inicia en el 2003 tuvo dos características, una de reparación de los daños que se habían sufrido, otra de restitución de derechos a los que se les habían negado y una de reconocimiento a los que nunca se les habían reconocido. Esos son los tres ejes que de alguna manera impregnan todas las políticas del Estado. Y hay muchísimo todavía por hacer y ¿qué se está haciendo, ¿no? Sí, y además tenemos el horizonte normativo de la modificación del Código Civil y Comercial, que es otra esperanza también de muchísimas leyes que se de cristalizar derechos. En estos años se sancionaron leyes importantísimas como la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Salud Mental, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, son todas leyes que han cambiado el curso de la historia. Estamos en un piso de ejercicio de derechos muy superior a que lo hemos soñado hace muchos años. Así es. Alén, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, siempre es un gusto poder participar.